Bien, vamos a continuar con la segunda parte del video y vamos a calcular finalmente la llamada velocidad de escape, también denominada velocidad parabólica o también conocida como segunda velocidad cósmica, para diferenciarla de la primera velocidad cósmica, que es la velocidad circular y que a su vez también se denomina velocidad de satelización, que vimos anteriormente en la primera parte del video. Sabemos que esa velocidad circular o de satelización, ya la calculamos usando la ley de gravitación universal de Newton, es la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre el radio del planeta. Entonces vamos a encontrar ahora, si esta es la velocidad para que un cuerpo se convierta en satélite, vamos a encontrar cuál es la velocidad que debe adquirir un cuerpo, independientemente de su masa, para que escape a la influencia gravitacional de ese planeta. Y para eso pues vamos a necesitar algunos antecedentes, que son la definición de la energía potencial, la definición de la energía cinética, la definición de la energía mecánica, y finalmente el principio de conservación de la energía mecánica. Con estos antecedentes podremos encontrar, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, la velocidad de escape, que es el tema que nos ocupa, y que con esto cerramos las aplicaciones de la ley de gravitación universal, de las 4 que nos propusimos. Bien. Entonces, la energía potencial, que se representa con la letra U por convención, U mayúscula, es una función de la posición. La energía potencial puede ser gravitacional, eléctrica, magnética, etc. Pero, para lo que aquí nos ocupa, vamos a definir la energía potencial gravitacional como el producto del peso, es decir, la masa del cuerpo por la gravedad, por la distancia a la cual se encuentra situada con respecto a un origen. Ese origen puede ser la superficie de la Tierra, pero también puede ser el centro de la Tierra. Es decir, si consideramos un planeta de radio R, medida esta energía desde el centro del planeta para un cuerpo de masa m, su energía potencial pues sería la masa por el valor de la aceleración gravitacional en el planeta por la distancia a la cual se encuentra del centro u origen fijado. Entonces, esta es la energía potencial. Ya tenemos entonces el primer concepto que nos va a ser útil para este cálculo. Bien, vamos ahora con la energía cinética o energía de movimiento. La energía cinética la vamos a definir como el semiproducto. Cuando escuchemos semiproducto quiere decir que semi a la mitad. Dividamos algo a la mitad. El semiproducto de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado, y esta es la definición de la energía cinética.
Masa, velocidad al cuadrado sobre 2, o la mitad del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética. Bien. Tercer concepto. Energía mecánica, que la vamos a representar por convención con la letra E mayúscula. ¿Qué es la energía mecánica? Bueno, para sistemas físicos que solo dependen del movimiento de los cuerpos, se define la energía mecánica como la suma de las energías potencial y cinética. Energía potencial más energía cinética nos da la energía mecánica. Entonces, ese es el tercer concepto. Cuarto concepto. Es el de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué nos dice este principio? Algo análogo a, pero solamente análogo porque son cantidades diferentes, al principio de conservación del ímpetu. Dijimos que en algunos sistemas, después de una colisión, si no hay pérdida de masas, no hay fricción, no hay transmisión de calor, no hay disipación de energía por otros procesos, el ímpetu inicial de un sistema, que es la suma de los ímpetus de las partes que componen a un sistema, es igual al ímpetu final. Algo parecido o similar pasa con la energía mecánica. Entonces, el principio de conservación de la energía mecánica me dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Esto es la suma de la energía potencial inicial más la energía cinética inicial es igual a la energía potencial final más la energía cinética final del sistema. Este entonces es el principio de conservación de la energía mecánica. Ya tengo entonces los 4 elementos para encontrar la velocidad de escape o parabólica o segunda velocidad cósmica. Bien, entonces pasemos a ese cálculo y vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un planeta de masa m y de radio r. Planeta grande, pequeño, en fin, de las dimensiones que uno quiera. Y que en ese planeta es esférico, no tiene depresiones, valles, montañas, etc. Y que ahí, pues habita, ¿quién cree? El Principito, con su corona, etc. Él es dueño, señor absoluto de su planeta. Él está ahí solo, él vive solo. Y que en alguna de sus andanzas por ese planeta, no sabemos exactamente sus dimensiones, pues en alguna ocasión se encontró un balón. Un balón que a lo mejor dejó alguna misión espacial, se lo dejaron los extraterrestres, en fin, no sabemos. Y que después de jugar con el balón, pues ya se le aburrió. Y lo que quiere es ahora deshacerse del balón. Ya no le gusta, pero quiere que el balón abandone para siempre su planeta, porque él es dueño y señor de ese planeta. Principito, bueno, pues ya a lo mejor oyó con ustedes hablar del experimento de Newton y lo probó. Cuando tomó el balón y lo dejó caer, pues primero observó la caída libre, luego lo arrojó hacia el frente
y se dio cuenta de que entre mayor fuera la velocidad que le daba, pues iba a desplazarse cada vez más y más lejos hasta llegar a un cierto valor que haría que llegara al otro extremo y que alcanzado ese valor, el balón se convertiría en satélite de su planeta. Sin embargo, como ese balón ya no le gusta al Principito, no quiere que alcanzada la velocidad circular el balón se quede girando alrededor del planeta, no, ya no lo quiere ver. Quiere que cuando patee el balón, este salga despedido con una velocidad que le vamos a llamar velocidad de escape, tal que el balón se vaya a infinito, es decir, que ya nunca regrese a la superficie del planeta. Bien, entonces, ¿podemos ayudarle a resolver el problema al Principito? Sí. Y para eso vamos a emplear lo que estuvimos, los conceptos anteriores que estuvimos tratando. Entonces, vamos a definir la energía mecánica inicial. ¿De quién? Del balón. Vamos a suponer que tiene una masa m. Recordemos que el radio del planeta del Principito es r. Y el Principito pues sabe que su planeta es esférico. No creo que sea un terraplanista y piense que su planeta es plano, ¿no? Entonces, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía potencial inicial más la energía cinética inicial del balón. ¿Quién es la energía cinética inicial? ¿Quién es la energía potencial inicial? Vamos con la energía potencial. Dijimos que el planeta tiene un radio R. Entonces, medido desde el centro del planeta, la energía potencial es el peso del balón, su masa por la gravedad. La gravedad va a tener un determinado valor en el planeta del Principito, no necesariamente el de la Tierra, pero lo identificamos con la misma letra, con la G, por la distancia a la cual se encuentra del centro del planeta, mg por r. Ahora bien, vamos a recordar también que cuando utilizamos la primera aplicación, la ley de gravitación universal de Newton, obtuvimos que este valor de la aceleración gravitacional es la constante de gravitación universal por la masa entre el cuadrado de la distancia. Entonces, esto se deriva, recuerden, de la primera aplicación que vimos de la ley de gravitación universal de Newton. Por lo tanto, sustituimos. Entonces, tenemos masa y en vez de G voy a poner en el corchete G por m mayúscula entre r cuadrada, y todo esto está multiplicado por r. Entonces, r entre r cuadrada me queda una sola r. R por r quedaría así, 1 sobre r. Y por lo tanto, la energía potencial inicial es, reagrupo G por el producto de las masas entre la distancia. Esta es la energía potencial inicial que tiene este valor del que se quiere deshacer el Principito. Vamos ahora a ver quién es su energía cinética inicial. Recordamos la definición: semiproducto de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Si originalmente el balón está en reposo antes de ser pateado por el Principito para darle esta velocidad de escape, entonces significa que si está en reposo el balón, su velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, 0 al cuadrado multiplicado por un número y dividido entre otro número diferente de 0 nos da 0. Esto está implicando que su energía cinética del balón en ese momento que está detenido en la superficie de la Tierra es igual a 0.
Por lo tanto, la energía mecánica inicial es solamente el término de la energía potencial gravitacional inicial, porque este término es igual a 0. Entonces escribimos G por M mayúscula por M entre R. Esta es la energía potencial inicial. Vamos a calcular ahora cuál es la energía mecánica final una vez que ha sido pateado por el principito el balón. Entonces vamos a borrar esta parte. Entonces, para calcular la energía final, la energía mecánica final, tengo que encontrar la energía potencial final y la respectiva energía cinética. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial final? Bueno, pues aquí recordamos que esta energía la pudimos reescribir en términos de la constante de aceleración gravitacional. Entonces aquí sencillamente va a valer m por g por una nueva r, que vamos a llamar R mayúscula. Si reescribimos g, como lo hicimos en términos de la constante de gravitación universal, por la masa por el radio al cuadrado, en este caso R o distancia de separación, entonces reescribimos usando este término. ¿Por qué uso ahora R mayúscula? Sucede que si el balón se aleja de la superficie del centro del planeta, entonces de la misma manera el valor de la aceleración gravitacional va a disminuir. No es el mismo que en la superficie del planeta. Es como en la superficie del planeta nuestro valor de aceleración gravitacional es como de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero si nos vamos a la Luna, ese valor disminuye. Entonces, si el balón, una vez pateado, se va a una distancia r, entonces la constante de gravitación universal, para este caso, disminuye en la proporción no del radio del planeta, sino del cuadrado de la distancia a la que se vaya alejando. Por lo tanto, la energía potencial final es m, y sustituimos g por m sobre r cuadrada por r. Es decir, simplificando, g por el producto de las masas entre r cuadrada, nos queda otra vez simplemente r. Entonces se parece a esta expresión, solo que está cambiando el valor de r. Este es el radio del planeta, esta es una distancia r lejana. Bien. Y ahora vamos con la energía cinética final. ¿Qué energía va a tener el balón una vez que haya sido pateado por el principito? Pues es una velocidad final o su velocidad de escape. Velocidad que va a provocar que ese balón ya no regrese al planeta del principito. Entonces es la masa del balón, la masa no va a cambiar, por esta velocidad de escape al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tengo dos términos para la energía potencial final. Entonces reescribo la energía mecánica final es G por M mayúscula por M sobre R más la masa por el cuadrado de la velocidad de escape sobre 2.
Siguiente paso, igualo las energías mecánica inicial y final. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice el principio de conservación, que iguale la energía mecánica inicial a la energía mecánica final. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, este término lo vamos a igualar a estos dos. Y entonces nos va a quedar G por M minúscula por R sobre R igual a G por M mayúscula sobre R más la masa por la velocidad de escape al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿qué consideración debo hacer para encontrar la velocidad de escape? La siguiente. Esta R, o sea, esa distancia a la cual se va a mandar el balón, debe ser mucho mayor que el radio del planeta del Principito. Es decir, técnicamente diríamos que esta R va a tender a infinito. O sea, se va a ir a una distancia infinita. Ese es el sentido de la velocidad de escape. Que el cuerpo adquiera una velocidad tal que nunca regrese al planeta, que se aleje lo más posible. Entonces, eso matemáticamente se diría como una tendencia a infinito. Por lo tanto, vamos a reescribir. Entonces tenemos G por el producto de las masas entre R es igual a, voy a cambiar nada más los términos, masa, velocidad de escape al cuadrado, más 2, más, voy a pintar en otro color el último término, sobre R mayúscula. Entonces, si R tiende a infinito, o sea, a una cantidad muy grande, entonces, ¿qué sucede con este término? G por M minúscula por mayúscula, este tiende a 0. Si tienen, por ejemplo, aquí, por decir algo, 1 y aquí 100.000 millones, este término es tan pequeño, no 0, pero se va aproximando cada vez más a 0 conforme R lo aumenta. Si ahora no tienen 100 millones, sino 100.000 cuatrillones, entonces este término no se hace 0, pero se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, en el límite, que es así como se dice técnicamente, cuando R se va a infinito, entonces este término se va a 0. Y entonces en ese caso ya solo me quedan dos términos a igualar. Las masas, observen, son comunes a ambos términos, por lo que los puedo cancelar. Y entonces me queda que G mayúscula por la masa del planeta entre el radio del planeta, eso es igual a la velocidad de escape al cuadrado sobre 2. El 2 está en el denominador, lo paso multiplicando, 2 veces la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre el radio del planeta es igual a la velocidad de escape al cuadrado. Como quiero la velocidad de escape, no el cuadrado, extraigo en ambos lados la raíz cuadrada y entonces sencillamente me queda, cuando extraemos raíz cuadrada de un cuadrado, me queda sencillamente el término. La velocidad de escape entonces es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la masa entre el radio del planeta. Entonces, ahora bien, si recuerdan, por ahí al principio escribimos la velocidad circular
que se dedujo casi al principio de la primera parte del video, es sencillamente G por M sobre R, este término que está aquí. O sea que en realidad la velocidad parabólica o de escape es igual a la velocidad circular por un factor de raíz de 2. Entonces ahí podemos ya calcular, independientemente del planeta, si ya encontramos una de las velocidades, podemos deducir la otra. Bien, finalmente vamos a hacer el cálculo de esa velocidad de escape, no para el planeta del Principito, porque no sabemos cuál es la masa de su planeta, ni su radio ecuatorial, pero sí para la Tierra, que ya tenemos los elementos para encontrarla. Entonces recordemos que la constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Que la masa de la Tierra es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos y que el radio ecuatorial de la Tierra es de 6.37 aproximadamente por 10 a la 6 metros. 6.370.000 metros. Entonces vamos a calcularlo usando esta expresión. Entonces, velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 veces 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por, bueno, este es 2 veces G, la masa del planeta, 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, todo esto está todavía en la raíz, entre el radio ecuatorial del planeta, 6.37 por 10 a la 6 metros. Entonces tenemos números, potencias y unidades. Vamos a separarlas, vamos a agruparlas en un solo color, los números, las potencias y las unidades, para realizar las simplificaciones correspondientes. Entonces eso lo vamos a hacer acá y escribimos la velocidad de escape nuevamente como, reagrupamos 2 veces 6.67 por 5.98 entre 6.37 por, vámonos con las potencias, 10 a la menos 11 por 10 a la 24. Recordemos, 10 a la A por 10 a la B es 10 a la A más B. Pues aquí tenemos 10 a la menos 11 más 24. Pero tenemos que dividirla también entre 10 a la 6. Entonces, 10 a la C entre 10 a la D es 10 a la C menos D. Por lo tanto, restamos 6 a esta cantidad. Y finalmente vamos con las unidades. Newton, recordemos que es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos Newton, son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Aquí hay un metro cuadrado, aquí hay un kilogramo cuadrado, acá hay un kilogramo y acá hay un metro. Entonces kilogramo por kilogramo, kilogramo cuadrado con el de abajo, los kilogramos se cancelan. Metro aquí y metro acá se cancelan y nos quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de esta cantidad, nos van a quedar metros sobre segundo. ¿Es lógico? Sí, porque estamos buscando una velocidad, la velocidad de escape. Entonces, aquí vamos a simplificar los exponentes.
menos 11 más 24 son 13. 13 menos 6 son 7. Pues aquí voy a tener 10 a la 7. 10 a la 7 lo puedo escribir como 10 por 10 a la 6. Y ahorita van a ver para qué hacemos esto. Entonces aquí voy a tener 2 veces 6.67 por 5.98 por 10 entre 6.37 por 10, con esta transformación que hice queda 10 a la 6. Ya sabemos que todo esto son metros sobre segundo. ¿Para qué hice esa transformación? Para poder extraer el número entero, la potencia 10 a la 6. La raíz cuadrada de 10 a la 6 es 10 a la 6 por 1/2, es decir, 10 a la 6 entre 2 o 10 a la 3. Y entonces me queda, velocidad de escape es 2 veces 6.67, bueno, lo multiplicamos ya por 10, que sería 66.7 por 5.98 entre 6.37. Todo esto me va a quedar por 1000 metros sobre segundo. Esto ya fuera de la raíz. Bien, y entonces lo que está en el corchete no es otra cosa más que una expresión parecida a la que calculamos para la velocidad circular. Si ustedes realizan con ábaco, calculadora, tablas, etcétera, la operación, este valor es de aproximadamente 11.1 y aquí tenemos por 1000 metros sobre segundo, es decir, la velocidad de escape es algo así, algo ligeramente superior a 11.100 metros sobre segundo o 11.1 kilómetros por segundo. Este es entonces el resultado que estábamos buscando. Recordamos, la velocidad de satelización o velocidad circular es de 7.9 kilómetros por segundo. Estas velocidades se conocen desde el siglo XVII, desde la época de Newton. Sin embargo, pues desde esa época, ni en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, se lanzaron cohetes para ponerlos como satélites en órbita alrededor de la Tierra, y mucho menos para explorar otros planetas. ¿Por qué? Porque aún con nuestra tecnología, una velocidad de 8 kilómetros por segundo, y no se diga la de 11 kilómetros por segundo, son velocidades muy grandes. Entonces, no había forma, tecnológicamente hablando, para que un combustible fuera tan eficiente que le permitiera a una nave, a un cohete, pues alcanzar esas velocidades. Tsiolkovsky, un científico ruso, el padre de la astronáutica moderna, él fue el que diseñó el sistema de cohetes. Se le ocurrió entonces que si un cohete, en vez de estar compuesto de un solo cuerpo central cargando todo el combustible, lo formaba por etapas, 2, 3, 4, etcétera, con un combustible líquido o gaseoso, al despegar iba a alcanzar una determinada velocidad. Pero al perder masa con las etapas extraídas o agotadas de combustible, entonces, usando la segunda ley de Newton, si varía la masa, entonces va a variar su fuerza, y esto se va a reflejar como un incremento en la velocidad. Siguiente etapa, quema el combustible, la pierde, y entonces al perder masa, otra vez gana velocidad, y es así como los cohetes, dependiendo de si van a colocar satélites, pueden alcanzar esta velocidad, o si van a salir de la superficie de la Tierra, pueden alcanzar una velocidad todavía mayor. Esta velocidad pues se utiliza para mandar sondas espaciales
a otros planetas o a asteroides, en fin. Y estas velocidades se utilizan para cuando se quiere colocar un satélite meteorológico, militar, de telecomunicaciones, etc. Bien, entonces con esto damos por concluida la segunda parte del video de aplicaciones de la ley de gravitación universal de Newton. Espero que les haya gustado esta presentación y nos estamos viendo dentro de poco en otros videos donde ya estaremos introduciéndonos al concepto de energía. Les agradezco su atención y que pasen buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando. Hasta pronto.